Licenciado, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por los siguientes integrantes: Josué Santos Cush Sinei, José Adrián Cush Sinei, Jorge Luis Cheley González y Julio Toniel Santiago Calo. Nosotros les vamos a hablar sobre la NIC 10, la cual nos habla sobre la norma internacional de contabilidad de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería ajustar los estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En sí, la norma nos habla sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Un ejemplo de estos podríamos mencionar de hechos ocurridos sería el 31 de diciembre, por ejemplo, el 31 de diciembre del año 2014 hasta el 5 de febrero del año 2015, que sería la fecha de autorización de los estados financieros. A eso nos referimos cuando hablamos de hechos posteriores. La información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En el alcance, esta norma nos indica que será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Como bien ya lo mencionaba, sobre los hechos ocurridos después del periodo que se informa, acá es donde la norma será aplicable, por ejemplo, al 31 de diciembre del año 2014. En las definiciones encontramos que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa nos dice que son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Como ya lo mencionaba en el ejemplo, acá estos hechos serán, independientemente si sean favorables o sean desfavorables, estos ya serán producidos al final del periodo. En este caso sería el 31 de diciembre del año 2014. Y a la nueva fecha de autorización, que según en el ejemplo, sería el 5 de febrero del año siguiente. En este caso sería el año 2015. Acá nos dice que esta la podemos aplicar de dos formas. Tenemos la literal A y la literal B. La literal A nos dice que son aquellos que proporcionan evidencias de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informa. Tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Y en la B nos dice que son aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Para una forma más entendible es de que en la literal A son los hechos que se requieren de ajustes y la literal B son hechos que no requieren ajustes, pero esto lo van a detallar mis compañeros más adelante. Acá la norma nos presenta un ejemplo de hechos ocurridos, el cual dice así: la gerencia de una entidad completa el 28 de febrero del año 2012 el borrador de estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre del año 2012. El Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente revisa los estados financieros el 18 de marzo del 2012. Autorizando su publicación, la entidad procede a anunciar el resultado del periodo junto con otra información financiera seleccionada el 19 de marzo del año 2012. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el 1 de abril del año 2012. La Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estados financieros el 15 de mayo del año 2012 y se procede a registrarlos en el órgano competente el día 17 de mayo del año 2012. Aquí dice que los estados financieros se autorizaron para su publicación el 18 de marzo del año 2012, fecha que la entidad los autorizó y la fecha en que el Consejo de Administración autorizó su divulgación. Procediendo con el tema, yo les voy a hablar sobre el reconocimiento y la medición. En esta guía nos habla sobre el reconocimiento y la medición. Vamos a hablar sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que implican ajustes. La norma nos dice que una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que impliquen ajustes. Tenemos la recepción de información después del periodo sobre el que se informa,
que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el importe de un deterioro del valor anteriormente reconocido para ese activo necesita ajustarse. Como por ejemplo tenemos la quiebra de un cliente ocurrida después del periodo sobre el que se informa. Generalmente esto nos confirma que al final del periodo sobre el que se informa existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar, que la entidad necesita ajustar el importe de libros de dicha cuenta. Prosiguiendo con el tema, les voy a hablar sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajuste. Esta norma nos dice que una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no impliquen ajuste. Por ejemplo, tenemos sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajuste, es la reducción del valor del mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Tenemos la caída del valor del mercado. Esta normalmente relacionada con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino que refleja las circunstancias del periodo siguiente. Por lo tanto, la entidad no ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros. Muy buena tarde, licenciado, compañeros. Continuando con el tema, vamos a ver lo que son los dividendos. Vemos una pequeña definición donde dice que el dividendo es la parte del beneficio de una empresa que ésta decide repartir entre sus accionistas. Es por lo tanto una renta que se recibe el accionista por ser el propietario de la empresa. Entonces vamos a la norma donde dice que si después del periodo sobre el que se informa una entidad acuerda distribuir dividendos a los proveedores de instrumentos de patrimonio, o sea, eso está definido en la NIC 32, de instrumentos financieros, no se reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Entonces vemos que si se va a acordar la distribución de dividendos después de ese periodo sobre el que se está informando, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para emitirse, entonces los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Esos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros. Todo esto es de acuerdo con la NIC 1. Vamos con la siguiente diapositiva, donde vemos de que nos habla del hipótesis de negocio en marcha. Entonces, vemos acá que una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. Entonces, vemos que el deterioro de los resultados de operación y donde está la situación financiera de esa entidad, después del periodo sobre el que se está informando, puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada o no, ¿verdad? En caso de que no lo fuera, el efecto de este hecho tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de su contabilidad y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilidad original, ¿verdad? Entonces vemos también que nos habla la norma que en la NIC 1 exige la revelación de información. Esto si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha. O también la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, ¿verdad? Que todo esto va relacionado con los eventos o con las condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre una capacidad que la entidad para continuar como un negocio en marcha, y estos eventos o las circunstancias que exigen revelar información pueden aparecer dentro del periodo sobre el que se está informando. Entonces vamos con la siguiente diapositiva y es la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Vemos acá que la entidad
dice revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización, en el caso de que los propietarios de la entidad u otros tengan el poder para modificar los estados financieros tras la publicación. Entonces la entidad revelará también este hecho. También es importante saber, ¿verdad?, para los usuarios, en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación, puesto que sabemos que esto no reflejarán eventos que hayan ocurrido después de esta fecha. Muchas gracias y continuamos con el compañero. Muy buenas tardes, licenciado. Es un placer saludarlo. A mí me toca lo que es el tema de actualizaciones de la información a revelar sobre sus condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa, ¿verdad? Mi nombre es Jorge Luis Cheley González. Pues como todos sabemos que la información a revelar sobre las condiciones existentes al final del periodo es muy importante, porque pueden dar sucesos que puedan modificar nuestros estados financieros o nuestra información financiera, que pueda afectar el periodo anterior. Por ejemplo, cuando hablamos de un cambio, podríamos dar un ejemplo de una cuenta por cobrar que se haya cargado a nuestro activo, ¿verdad? Y que podemos darnos cuenta que en marzo del siguiente año ya no se podía cobrar, que tal vez no se podía ni ejecutar ni la reserva para cuentas improbables. Entonces esto viene a modificar nuestros estados financieros con el del periodo anterior. Por dar un ejemplo así, ¿verdad? Si fuera este caso que los estados financieros presenten este inconveniente en el 2022 y en el 2022 se presentó este inconveniente, se tendría que modificar los estados financieros del 2021, ¿verdad? Pues bien, se puede explicar y se puede decir que sí. Después del periodo sobre el que se informa, una entidad revisa información acerca de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida, ¿verdad? En algunos casos, una entidad necesita actualizar la información a revelar en los estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecte a los importes que la entidad haya reconocido en los estados financieros. Un claro ejemplo de eso podemos decir que esta necesidad de actualizar la información a revelar ocurre cuando después del periodo sobre el que se informa se detenga evidencia acerca de un pasivo contingente que existía al final del periodo sobre el que se informa, como bien ya lo había escrito en la anterior diapositiva, el ejemplo que les presenté, ¿verdad? En dado caso puede ser un pasivo o puede ser un activo. Aparte de considerar si con la nueva información la entidad ha de reconocer o modificar una provisión como arreglo a lo establecido en la NIC 37, en función de la nueva evidencia, la entidad procederá a actualizar la información revelada acerca del pasivo contingente. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no se implicará ajustes. Bueno, este tema es muy importante retomar y tomar digamos, prácticamente la NIA 10, la NIC 10, perdón, es muy importante mencionar que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes, esto es de tomar muy en cuenta en nuestra información financiera, porque podemos decir que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implica un ajuste son materiales, no revelará esta información, puede influir en las condiciones económicas que los usuarios pueden tomar sobre la base de los estados financieros. Por consiguiente, ¿verdad? Una entidad revela la siguiente información sobre cada categoría significativa de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implica ajustes. Por ejemplo, vamos a tomar dos incisos muy importantes de esta norma que establecen, ¿verdad? Que la literal A dice la naturaleza del evento y literal B una estimación de sus efectos financieros o
o un procedimiento sobre la imposibilidad de realizar la estimación. Pues cuando hablamos de una estimación, podríamos hablar de una estimación de un equipo de computación, ¿verdad? Que posiblemente en nuestro estado financiero lo reflejamos, que utilizamos un tipo de estimación que no se debió utilizar o que no respetamos nuestras políticas, ¿verdad? Y en nuestra auditoría percató que nosotros teníamos un manual de políticas y ahí había un proceso de estimación ya colocada y nosotros no la aplicamos. Podría ser que esto vaya a modificar mi información a los estados financieros. Ejemplos de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implica ajustes que por lo general daría lugar a revelar información. Como primer ejemplo tenemos el anuncio o el conocimiento de la ejecución de una reestructuración importante. Véase la NIC 37. Una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa. La NIC 3, combinaciones de negocio. La destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa. La variación en las tasas impositivas o en las leyes fiscales aprobadas o anunciadas después del periodo que se informa, que tengan o vayan a tener un efecto significativo en los activos pasivos por impuestos corrientes o diferidos. Véase la NIC 12, impuestos a la ganancia. El anuncio de un plan para descontinuar definitivamente una operación. Las compras de activos significativas, la clasificación del activo como mantenidos para la venta de acuerdo a la NIC 5, activos no corrientes mantenidos para la venta, operaciones descontinuadas. La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de ciertas importancias, por ejemplo, al otorgar ganancias por importe significativo, las variaciones anormalmente grandes después del periodo sobre el que se informa en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera. El inicio de litigios importantes sugeridos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el informe. Bueno, el último, pues con el último voy a dar un ejemplo muy claro, ¿verdad? Que anteriormente nosotros hemos visto en la carrera y se podía tomar como un ejemplo claro y muy certero. Por ejemplo, cuando hablamos de litigios es que generalmente las empresas tienen cuentas por cobrar o tienen clientes, ¿verdad? Que dejan documentos firmados, entonces viene nuestra empresa y presenta un litigio. Entonces los litigios vienen costando alrededor de un proceso muy largo para que la empresa pueda ser favorecida o puede ser dañada, ¿verdad? De acuerdo al proceso que se lleve y las pruebas que se tenga en contra del cliente. También un litigio que pueda afectar nuestra información presentada es un litigio de un seguro, ¿verdad? Que un seguro podemos tener un litigio, litigar hasta ver si la empresa gana o no gana. Pues, por ejemplo, tenemos un juicio, un litigio y venía el litigio el 2021 y en el 2022 vino y lo ganamos a partir de marzo, ¿verdad? Marzo o febrero se ganó el litigio. Entonces, esto ya vino a modificar mis estados financieros mucho porque ya no tendría que venir y aparecer este litigio en el 2022 ni en el 2021 tendría que informar yo de que hubo un proceso que benefició a la empresa y que ese litigio ya no debería estar ahí y que ya no viene a ser un proceso judicial que está estancando un activo o un activo a favor de la empresa o puede generar un pasivo digamos que le vaya a restar a la empresa, ¿verdad? Esto es un claro ejemplo. Bueno, le agradezco la atención a todos los compañeros y principalmente al licenciado. Le agradecemos por permitirnos exponer el tema de la NIC 10. Es un tema muy importante para nosotros, nos ayuda mucho como a venir y volver a retomar la lectura de esto, que es muy importante, ¿verdad? Que el auditor tiene que tener muy en cuenta.